Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama mexicopuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. mexicopuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya mexicopuede.mx. Bienvenidos a Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Lo bueno, lo malo y lo feo de producir un podcast hoy aquí en Entre Mentores DLC. Solía ser que algunas personas lograban tener la enorme responsabilidad y también el gran privilegio de pararse a hablar frente a un micrófono y convertirse en la voz de incontables causas, misiones, noticias, etc. Después, con Internet, llegó la posibilidad de que cualquier persona dispuesta a hacer el esfuerzo de aprender, de probar, de arriesgarse a poner su voz allá afuera, cualquier persona pudiera hacerlo y solía ser que algunos valientes decidieron recorrer ese camino, decidieron hacerse vulnerables, compartir su voz y su pensar, hablarle a algunas personas, aunque solo fuesen algunos cuantos dispuestos a escucharles e ir ganando audiencia con el paso del tiempo. Hoy, en particular, en los últimos meses, hemos visto el nacimiento y la proliferación de live streamings, de nuevos podcasts, de videos en distintas plataformas, de cientos de miles y hasta millones de personas queriendo compartir su voz también. Pero faltaría discutir qué es exactamente lo que se requiere para hacer este trabajo, cuánto tiempo toma, qué hay atrás de todos estos programas, qué es realmente la vocación de generar este tipo de contenidos. Así es que acompáñenme a aprender de extraordinarios podcasters hoy aquí en México sobre lo bueno, lo malo y lo feo de producir un podcast. Primero, conductora del extraordinario Deprebook, conocida por muchos en la industria de la comunicación digital, María Isabel Mota. Bienvenida, María Isabel. Después, la conductora del extraordinario podcast sobre nutrición y salud, El Bien Comer, la extraordinaria Fernanda Alvarado, y después un rising star en la industria de marketing digital, co-conductor del extraordinario podcast sobre medios digitales Social FM, Alan Vázquez, y finalmente, si no el padrino del podcasting en México, definitivamente sí uno de los principales precursores en este mundo, el fundador y CEO de Dixo y productor de decenas de increíbles podcasts desde 2005, el padrino Dani Sadia. Ya te bauticé como el padrino Dani Sadia. Bienvenidos, de verdad, qué privilegio tenerlos hoy reunidos aquí en Entre Mentores DLC. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Efraín. Gracias, Efraín, por la invitación. Gracias, qué honor, ¿eh? Oigan, Se siente muy bien de verdad presentación. Se siente muy bien la compañía y las descripciones. Estoy realmente honrado de tenerlos aquí. Y mi querido Dani, ¿qué te parece si empezamos con esta pregunta? ¿Qué es o quién es un podcaster? ¿Cuál es su rol en la época actual? ¿De dónde viene todo esto? Pues el podcaster es todo aquel que necesita una oportunidad de poder expresar lo que
sus conocimientos, su sapiencia, sus opiniones, y tiene un medio, que es el auditivo, para llegarle a su nicho o a sus oyentes. Entonces, ha sido como como un crecimiento, ¿no? Al principio eran los blogs, en donde pues podías tú crear tu propio blog, escribir, lo que te daba una cierta rutina, para expresar tus sentimientos, obviamente, de nuevo, si eres divulgador científico, si querías dar tu expertise, tu nicho. Y luego, pues, en el 2005, Steve Jobs, el maravilloso Steve Jobs, nos da la oportunidad de poder hacerlo en audio. Y no pocos tomaron esa oportunidad. Nada más que les tomó más o menos como 10 años darnos cuenta de que la plataforma del audio era mucho más grande de lo que uno pensaba. O sea, misma la gente que estaba en la industria, cuando salió el podcast de Serial en los Estados Unidos, y te dabas cuenta que había mucho más audiencia de lo que uno pensaba, entonces empezó pues casi la carrera por el oro, ¿no? En el 2014, 2015 en los Estados Unidos. Y poco a poco en México se ha ido otra vez instalando esto. Siempre llegamos tarde, pero ya estamos agarrando el podcast como un medio ya de consumo masivo, y ya se convirtió en una palabra del mainstream. O sea, yo cuando te hablo en 2013, 2014, todavía podcast no se entendía bien qué era. En un momento en el que hoy están haciendo tantos podcasts todos los días, estaba leyendo por ahí y me parece que Spotify reportaba ya hoy día contar con 750,000 programas activos en su plataforma alrededor del mundo, y por lo menos 150,000 de esos se lanzaron de abril de este año a la fecha. 150,000. Habrá que contar cuántos están creciendo por plataforma, ¿no? Esto solamente en Spotify. Y cuando pensamos en todos los contenidos que están allá afuera, y la cantidad de personas que pueden empezar a escuchar, y ahorita fuera de micrófonos hablábamos de cómo hay personas que realmente se pueden convertir en verdaderos seguidores y hasta fanáticos de algunas personas y seguir todo lo que están diciendo. Hay contenidos súper importantes y muy profundos. Puede haber podcasts que hablen de algunos temas un poco más superficiales y divertidos, pero hay otros que hablan, por ejemplo, como el tuyo, Fer, donde hablas de nutrición, donde hablas de temas súper importantes que pueden tener un impacto fuerte en la vida de los que te están escuchando, o en el tuyo, Marisabel, donde también hay un tema bien importante de impacto profundo en la mente y en los corazones de las personas. Entonces, ¿cuál, les pregunto a ustedes dos, es, o cómo sienten ustedes la responsabilidad de los contenidos que están generando y cómo se manejan para poderlo poner allá afuera de una forma nuevamente responsable y verdaderamente en servicio de otros? Y acabas de dar en el punto, Efraín. Dijiste responsabilidad. Y yo creo que con la información que manejas, bueno, en el caso de mi podcast, que finalmente es nutrición, pero procuro hacerlo de divulgación, o sea, siempre basado en evidencia, todo lo que digo. Y ahora pues encuentras mucha información, yo le llamo infoxicación, y sobre todo después de la pandemia, donde ya que si no es el blog o el youtuber o fracasaste literal en la pandemia si no hiciste tu podcast. O sea, eso es ya todo mundo, cosa que yo aplaudo porque finalmente hace que la gente se meta más a estas plataformas, pero responsabilidad, como lo dices, muchos no lo toman. Entonces, yo creo que es este punto de no hablar por hablar, no tomar un micrófono y ponerte a creer que sabes hacer el podcast, porque puedes tú tener muchos conocimientos, puedes tener muchas bases, puedes ser muy estudioso, pero quizá no tienes la empatía o no sabes generar una buena calidad de contenido que le pueda ser atractivo a las personas, o tal vez tienes una voz espantosa que hace que no te escuchen ni 3 segundos. Entonces son como muchas cosas que considerar para aventarse a hacer un podcast. Qué bueno que haya más, te digo, porque eso nos lleva a más gente a que escuchen nuestros podcasts,
pero yo creo que sí se debe tomar con responsabilidad cuando agarras un micrófono, así como cuando pones un tweet o cuando grabas un video, ¿no? Debes siempre de ser responsable sobre los contenidos, porque, por ejemplo, en el caso de María Isabel, pues que maneja muchas emociones, yo creo que ella también, en ese sentido, es muy responsable de cómo lo maneja, ¿no? Más nos vale si no viene mi papá desde el cielo y me jala los pies. Pasa que pues, yo tengo la fortuna de haber grabado un podcast la primera vez en 2008 y tenía que ver con rescate animal, y para hacerlo pues ya había rescatado animales durante 2 años, ¿no? Pero eso pasa porque crecí en una cabina de radio, porque mi papá era periodista y porque me pasaba el radio yo todas las mañanas antes de ir a la escuela. Tener un micrófono es una responsabilidad enorme, simple y sencillamente porque no te oye nada más tu interlocutor. Te puede oír cualquier persona. Y en términos de podcast, hay una responsabilidad aún mayor para quien planea contenido. Si tú no estás consciente de que ese podcast puede ser escuchado 3 años después, la información que estás dando va a seguir viva. Entonces, una de las muchas características que tienen los podcasts de Dixo, de donde todos pertenecemos en este lugar, en esta conversación, es que a Dani le preocupa, y nos lo hace saber Lady Productora, que nuestros podcasts no pueden ser radio. Nosotros no estamos haciendo radio, nosotros estamos haciendo contenido de valor con responsabilidad que busca divulgación científica. Nada más nos falta aquí, doctor Comadre, ya vente comercial. Pero somos gente que queremos comunicar, que tenemos una necesidad de comunicar, como dijo Dani. Somos podcasters porque queremos decir algo. Somos creadores de contenido porque tenemos responsabilidad de investigación y de creación de contenido. Y también somos comunicadores en el sentido profesional o laboral o metodológico del oficio, porque no nada más estamos conscientes de con quiénes convivimos como casa productora, a quiénes les estamos llegando gracias a las audiencias compartidas, qué mensaje queremos dar todos de manera responsable. Y el podcast vive siglos, siglos. Allá hay gente que está escuchando podcast de 2005 que siguen siendo relevantes hoy. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad cuando abrimos el mic. Totalmente. Bueno, de hecho, en Dixo tienes la división de retro, ¿no, Dani? Con todos los contenidos que se hicieron, todavía incluso cuando con Prodigy. Pues claro, están todos con los de Prodigy, estamos recuperando todo el acervo de las publicaciones que hicimos desde 2005 y las estamos subiendo a Dixo Retro, como mencionas, y todas las que hicimos con la gente que salió de Radioactivo en aquel entonces, Sopitas, Rulo, Abel Membrillo, y queremos poner ese acervo ahí en Dixo Retro para que todos los puedan escuchar. Y que vean también pues la calidad de las producciones que hacíamos en el 2005. O sea, si eran unas producciones con guión, con muy bien producidas, con grandes locutores. Hay muchos del Warpig que se perdieron, que no están y que nosotros estamos recuperando. Como un archivo. Oye, hablando de eso y sobre todo de la calidad de producción y el trabajo y el cuidado que se tiene que poner en el desarrollo de este tipo de trabajo, Alan, yo sé que tú eres una persona muy, muy cuidadosa en tu producción y muy cuidadosa en cómo desarrollas tus contenidos y todo. Y de repente vemos allá afuera, decíamos, ¿no? Ahorita, nada más de abril para acá, 150,000 nuevos podcasts tan solo en una plataforma. Y de repente te topas a todo tipo de contenido allá afuera, ¿no? Muy buenos, por eso decía yo, lo bueno, lo malo y lo feo. Y ¿cómo te preparas? ¿Tú ya tienes cuánto tiempo con Social FM? Este año cumplimos 5 años ya haciendo el programa casi cada semana de forma ininterrumpida. ¿Cómo se han preparado para eso y cómo ha sido la evolución de Social FM? Seguramente te habrá pasado, pero yo, por ejemplo, el primer podcast que grabé, bueno, ni siquiera fue podcast, el primer video, la primera entrevista de video que grabé, que habrá sido que 2008, 2009, con Mitch Joel,
ves el video, de verdad que verlo hasta me da pena, ¿no? Me veo y me da pena ajena porque digo, Dios mío, ¿qué estaba yo pensando, no? Y entonces vas viendo como la evolución de todos tus contenidos y cómo vas haciendo cosas. ¿Cómo ha sido la evolución de Social FM en esos 5 años? Qué chistoso que lo preguntas, porque justamente este año recuperamos la primera grabación que hicimos literalmente en una casa en La Condesa con nuestro micrófono Yeti. Y quiero decir que el micrófono la verdad es que hacía mucho del trabajo de calidad de lo que se escuchaba. O sea, el mismo micrófono de $100 que compramos en Best Buy, 2 chamaquillos ahí, bueno, uno más que otro, con un sueño de grabarse. Lo que buscamos mucho era justamente tener el audio de calidad y hacer las cosas bien. De hecho, nuestra primera junta fue en un Starbucks. Con una servilleta escribimos qué queremos hacer, qué no queremos hacer, y dijimos, no queremos ser el TV Notas de chismes, ni de nada, ni de señalamientos, porque eso no era nuestra misión y nunca lo es. Entonces, de ahí pasamos de ese manifiesto a comprar el micrófono a una casa en La Condesa, y ahí se nos regañaba de, creo que tienen que irse al closet o tienen que irse al coche para grabar porque hay mucho eco. De hecho, yo me acuerdo que María y Aide, que estaban en ese momento en esa casa, nos decían, suena horrible, no, vuélvanse a grabar, vuelvan a empezar otra vez, esto está penoso. Entonces, el famoso suena a baño. Exacto, eso, pero también lo que decíamos, ¿no? Como hablábamos, sonaba cartonado, no había química. Tengo la enorme fortuna de poder regañar a Alan cuando me da permiso, y sí, yo quería que se oyeran como yo los oía, como es escucharlos platicar de cosas importantes, y les ganaba el nervio, y el micrófono les daba, y ya se movían, y sí estaba yo en Lady Productora, entonces. Muy bien, Marisabel, muy bien, eso, así es. Me acabas de recordar hace, pues, ¿qué serán? Habrá sido esto 2013, cuando lanzamos Neurona Digital Radio, ND Radio, y tenemos distintos programas ahí. Y acabas de mencionar ahorita, Dani, mencionaste a Rulo y mencionaste a Sopitas, y me acuerdo que todos los que estábamos haciendo algún programa en ND Radio en aquel entonces sufríamos del síndrome del imitador y no teníamos nuestra propia voz, y entonces como había un estilo de voz muy marcado en la radio en aquel entonces, todos estábamos hablando como hablaba Rulo, ¿no? Sí. Y entonces era como, no, a ver, espérame, corrige, ¿no? Ese no soy yo, ¿no? ¿No les ha pasado algo así? O por ejemplo, Fer, tú pues obviamente casada con Ricardo, con toda esa influencia de radio de tantos años, ¿cómo has manejado tú ese, pues, que no haya esa influencia, ¿no? En la voz de Fer. Fíjate que como María Isabel, su papá, acá mi esposo, fue pues mi mejor maestro, la verdad, sin querer queriendo. Él jamás nos sentamos a que me dijera, mira, esto sí se hace, esto no se hace. Ustedes que conocen a Ricardo, él no es así, o sea, jamás. Pero yo lo que le iba aprendiendo, y la manera en que me enseñó fue criticando, diciéndome, eso no, nunca se hace, dices muletillas, muchas, quítate eso, hablas muy fresa, quítate el tono. Entonces todo eso, sus críticas constructivas, fueron un gran aprendizaje para mí. Ricardo, sí, a la fecha, se lo digo, todo lo que tú haces, como el ver cómo lo hacías, pues me tocó estar muchas veces en cabinas de radio, entonces aprendes, pero como comenzamos diciendo, un podcast no es un programa de radio, son cosas totalmente distintas, es como tu blog hablado, ¿no? Sería un blog hablado, así lo definiría. Y ahí, pues, si me permitas interrumpir, y disculpa, el asunto es que el podcaster es un escritor, como los estandoperos de comedia neoyorquina, perdón que los establezca así, es que no hay un género específico, pero yo amaría leer el guión de Douglas, de Hannah Gadsby. Es un guión, claro, hay improvisación, claro, estás inflexionando de manera diferente, te adaptas al público que te oye, por supuesto, pero es un guión. Y necesitas saber qué vas a decir en esos 20 minutos, en esos 30 minutos, vas a variar, por supuesto, es natural, conoces tu estilo, sabes dónde está tu voz. Pero te pasas años desarrollando eso. Y para desarrollar qué quieres decir, tienes que leer mucho. Entonces, y yo creo que eso es lo bueno. Dentro de las cosas de lo bueno del podcast,
yo ahí, para mí la primera es que me tiene al día. Me hace sí o sí estudiar. Yo como generadora de contenidos, tanto el podcast, YouTube, mi blog y todo lo que hago, me tiene al día. Entonces no me puedo dar el lujo de seguir diciendo lo que hace 5 años. Eso es lo malo, por ejemplo, en mis podcasts, ¿no? Que muchos seguro ya están caducos. La información tal vez ya no es, o no coincide y me pueden decir, alguien me puede sacar ahí un audio de algo que dije y hoy ya no es, pero pues ahí es muy válido porque pues, la nutrición es una ciencia y todo va cambiando, claro. Avanza. Malo que yo siguiera diciendo eso que antes tenía sustento y hoy ya no. Entonces, sí, te hace leer y leer y leer y escribir. Yo no entendía por qué me decía uno de los productores en Dixo que tenía que llevar mi escaleta escrita. Y yo decía, pues, ¿por qué? Si yo soy una fregona, yo mira, hablo ya. No entendía y ahí en Dixo me enseñaron. Ahí sí, se sentaron conmigo, no como mi esposo, ahí sí, a ver, tienes que hacer esto sí, no se dice programa. Dani nos mataba cada que las nutres decíamos, un programa más de no, es un episodio más, o dile como tú quieras, es una publicación. Cuando decían, decían a nuestros radioescuchas y de repente decían, se va a transmitir. ¿Cuándo se va a transmitir el 8 de diciembre? ¿No? Decía, no, se publica. O sea, el podcast se publica, no se transmite. Claro. Y fíjate que el uso de papel también no lo entendía. Y ese me resistí y yo iba con mi computadora. Y ahora que, bueno, hace mucho que ya no podemos ir al estudio a grabar, pero yo ya llevo mi papel, mi pluma, porque te cambia totalmente la manera cuando estás transmitiendo. O sea, cuando estás grabando, necesitas tener papel, ¿no? Son de esos pequeños detalles que todo podcaster debe de entender. No venía yo preparada, pero en esta libreta está la escaleta del primer podcast que le piché a Vero el día del de Prebook, en esta. Wow. Oigan, hablando de eso, además se nota muchísimo cuando una persona que está incursionando y empezando a experimentar con podcasting no está preparada. Se nota muchísimo cuando no hay una escaleta. Cuando ya estás acostumbrado a hacerlo, puedes escuchar o puedes detectar ciertas cosas que dices, le falta cierta preparación definitivamente, pero son porque vas haciéndote de ciertas mañas y vas aprendiendo algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes, por cierto, además de llevar la escaleta preparada, cuántos de ustedes están tomando notas a la hora de estar grabando su episodio? Además, sobre todo cuando están entrevistando. Estas son, no, nadie lo está viendo, pero tengo una hoja completa de las notas de esta conversación mientras lo estamos haciendo. Uh-huh. Mira, o sea, sí. No, yo tanta preparación no, pero yo sí que para cuando yo decidí tener un podcast en el 2015, después de 10 años de nada más ver cómo iban a grabar y cómo producían en Dixo, decidí tener un podcast porque yo tenía un blog en danisadia.com en donde yo quería hablar cosas de cine. Y dije, pues lo que voy a hacer es que voy a tomar el blog y lo voy a poner en podcast. Entonces, el primer episodio desapareció. O sea, dije, no puede salir, olvídenlo, y si lo buscas, no lo vas a encontrar. Empieza en el 2, y el 2 era yo leído, decía, híjole, perdón, el 2 era improvisado, o sea, tenía yo lo que había escrito, entonces empezaba yo a improvisar y tratar, y no me salía. El 3 y el 4, dije, los voy a escribir, y entonces los leía la entrada del blog y se oía leída. Y entonces me tomó como 10 más o menos para entender que yo tenía que escribir el podcast como yo hablo. O sea, tenía que escribirlo con guión, porque yo no soy así de aventurado y a improvisar. Y yo quería algo, pues yo vengo del mundo del cine, entonces quería que fuera un guión, que fuera yo el protagonista, y que produjeran esto. Entonces me di cuenta que tenía yo que escribir de la manera como yo hablo. Y entonces empecé a hacer eso, y ya más adelante ya empezó a funcionar. A partir del 12 más o menos, creo que era uno que se llama La frontera de lo imperceptible, curiosamente, que fue el que me abrió el panorama de cómo tenía yo que hacer mi podcast. Y conforme fue avanzando, fui aprendiendo y trabajando mucho con el productor, que mi productor en esa época era Federico,
iba yo haciendo, experimentando con él. Entonces, a un momento, él me decía, oye, vamos a hacer uno con la cama de audio y los sonidos de Star Trek, o sea, de Star Trek, o otra de Amadeus, ¿no? Porque él le encantaban los soundtracks y decía, deberíamos hacer uno con esto. Entonces yo me imaginaba el podcast, el guión que tenía que escribir para que pudiera Federico usar Amadeus o que pudiera usar Star Trek y que viniera al caso, o sea, que no fueran dos cosas totalmente discordantes, ¿no? Entonces, uno de los mejores episodios es el de Amadeus, justamente en donde hablo del intrusismo, invento una historia de que me encuentro una persona, así como Salieri siempre consideraba a Mozart como el intruso, yo lo llamaba eso el intrusismo, en donde estoy en una reunión y un director y un amigo me dice, oye, voy a dirigir mi primera película. Decía, pero tú ni sabes dirigir, o sea, tú nunca has tomado ni curso de dirección. Entonces yo me enojaba y decía, ¿cómo es posible que este tipo tenga la osadía de meterse a mi arte, a tratar y hacer una película? No, pues porque levantó el dinero y lo contrataron y todo. Y entonces yo me ponía como Salieri. Y toda la producción de Federico iba alrededor de eso. Y la verdad es que es una delicia cuando te sale y ves que estás ya a un paso de hacer el cortometraje de eso, o sea, visual. Y es cuando yo más disfrutaba. Pero ya luego, pues es el tiempo, ya no me da tiempo, sí hay que dedicarle un rato, y pues cada vez la vara iba subiendo, y ya hubo un momento en donde yo ya no podía, ya no quería subirla más porque me estaba presionando demasiado y pues ya lo abandoné. Esa técnica de manejo del síndrome del impostor la tienes que patentar, Dani. La Salieri versus el síndrome de impostor by Dani Sadia. Qué bien está esa metodología. Bueno, escúchalo, está en ese Filmonauta, creo que se llama El Intruso, no sé qué, el Intruso, o algo por el estilo. Te lo mando después, pero está bien padre. Y luego hicimos uno del 50 con Star Trek, ¿no? Porque hablábamos de la realidad virtual y todo este rollo, y era Star Trek. Y pues sí, algo que es un aprendizaje constante. Oye, algo que quiero hacer doble clic en lo que acabas de decir. Me encantó cómo ilustraste, cómo de alguna manera creaste un guión en el que tú eras el personaje. Entonces, sí, debo de preguntarles a Alan, a María Isabel, a Fer también, si ustedes cuando empezaron a conceptualizar sus podcasts actuales, pensaron en ustedes como hosts, como conductores de su propio podcast, como un personaje, es decir, se colocan en el mindset de un personaje que está hablando, que es distinto a la persona del día a día. María Isabel. Yo tengo que, por mi propia salud mental. Los episodios hablan de todas mis crisis, de cómo funcionan las crisis, de cómo se expresan las crisis. Hay episodios conmigo en crisis y hablo de crisis fisiológica, de cuando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico me ha durado un episodio muchas horas y entonces no puedo destrabar la quijada. Wow. Yo tengo que entender para mí misma que quien está hablando es María la escritora, que sabe escribir de lo que le pongas enfrente. Yo sé escribir de coches, sé escribir de marketing, sé escribir de tejer, sé escribir de rescatar animales. Sé escribir, ahora también sé de medicina y divulgación científica. Yo sé escribir de literatura. Yo sé escribir de lo que me pongas enfrente. Entonces me tengo que poner ahí mentalmente para protegerme de la reacción que puede tener escucharme, escribir desde la locura y la reacción del otro. Pero ese es el caso específico del Deprebook, ¿no? Y en el caso de ustedes, Alan, Fer. En mi caso... no, por el contrario, yo creo que el éxito de, pues sí, si quieres llamarle personaje, es que soy muy yo. Entonces, en mi podcast, ahorita estaba viendo desde cuándo está, en agosto del 2015, Dani, comenzamos con las Nutres, 2 nutriólogas, Dani me invita a hacer un podcast, y dije, qué flojera hablar de nutrición yo solita, y como que no encontré, y justamente encontré a 2 personalidades muy distintas a mí, y dije, esas son perfectas, porque las 3 podemos hablar de un mismo tema,
pero cada quien con su punto de vista y con su forma de ser. Entonces, el éxito de Nutres fue que éramos tan distintas, pero llegábamos siempre al mismo punto, ¿no? Siempre volviendo, basadas en evidencia y demás. Después termina Nutres, después de 130 capítulos, dejé descansar como 6 meses, quizá 8 meses, y regresé, y mi idea era hacer un podcast combinación gastronómico con nutrición. No es que no haya funcionado, sino que pues, te lleva, la esencia te lleva, y pues terminé haciéndolo de nutrición nada más, y sigo invitando a chefs y cosas así, pero decidí hacerlo con invitados, y creo que el éxito está en que no dejo de ser yo. O sea, en mi caso sí soy muy yo. Sabe la gente que me gustan los tlacoyos, que bebo vino tinto, y no mentir, ¿no? O sea, ser quien eres, y ya quizá con tus invitados, pues te comportas de repente un poquito mejor, pero eres tú. Buenísimo. Alan. Sí, coincido. Yo también comparto año y fecha de estreno del programa de la primera emisión de Social FM con Fer. Y justamente desde hace años atrás traía una idea de grabarme y de poner ahí mis pensamientos. Me acuerdo que empecé en un bar, literalmente en la Roma, con mi computadora y con el micrófono del audífono. O sea, Dani ve eso y seguramente le da se muere, revive y vuelve a morir, yo creo. Y hasta le pedíamos al del bar, oye, bájale a la música de fondo porque vamos a grabar un podcast. Y no había nadie. Eran miércoles, me acuerdo, miércoles de podcast, así era. No había nadie, le decíamos, échanos la mano, bájale y queremos grabar aquí algo y te vamos a consumir y todo. Y desde ahí tenía esa idea y me acuerdo mucho en ese momento que cuando empecé a trabajar en esto de redes sociales, mi jefe en ese momento me decía, es que necesitamos que esa cuenta suene como Alan05, necesitamos que suene como tú tuiteas. Y yo, ok, voy a intentarlo, pero esta es una cuenta que tiene miles de seguidores y yo no sé si pilotear un avión de ese tamaño, pues sea que yo tenga que ponerle mi tono, pero desde esa vez me quedé muy cargado con esta idea de tengo que imprimir mi propia voz, tono, creo que no lo hacemos tan mal, y me parece que el éxito de Social FM también es siendo Gen X y Millennial, teniendo como estas dos visiones y estos dos tonos distintos, digamos, unidos en un solo contexto. Me parece que eso le da como riqueza. Ángel muy refinado, con su idioma y vocabulario muy elegante, y yo pues mucho más casual, mucho más informal. Creo que eso a la gente le gusta mucho. Entonces encontramos ahí un buen match, que ahora sí que casi made in heaven, ¿no? Hola amigos, solo para contarles que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares. Pueden conocerlo mejor y hacer sus pedidos de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas también, en grano o molido en ricoltocafé.com. Eso es Ricolto con K. Utilicen el código #DLC320 al hacer sus pedidos en línea y reciban 10% de descuento en su próxima compra. Visiten entonces ricoltocafé.com y lleven el mejor café de México hasta su hogar. Una cosa de lo de Social FM, ¿cuánto tiempo duraron fuera de Dixo, Alan? Fue como un año, después entramos, después salimos y regresamos arrastrándonos por la puerta diciendo, por favor, produzcanos otra vez. Porque es una chamba, oye, perdíamos fin de semana editando, cortando muletillas, sobre todo yo, arreglando, poniéndole pistas, música. Le pedí a una amiga que hiciera la voz de la que hace ahora Ricardo, le pedí que la haga, la hizo toda sexy, para incrementar nuestro rating. Hicimos mucha trampa ahí también y pues como pudimos, pero sí era una chamba monumental. Sí vieron que la pregunta venía con jiribilla. Completa. que tuvo que regresar arrastrando. Oye, hablando de justo de producción, ¿qué tan fácil es producir un podcast? Para la gente que nos esté escuchando y que está pensando en, oye, qué buena onda, voy a subirme, voy a empezar a hacer un live streaming en algún lugar, o voy a empezar a hacer y además, bueno, en el caso muy particular de Alan, tú haces live streamings los jueves
¿no? Que es separado de tu podcast de Social FM, y la producción y la preparación y todo debe ser totalmente distinta entre uno y otro. Y todos los que estamos aquí llevamos años haciendo y produciendo algunos contenidos. ¿Cuál ha sido digamos, dos preguntas? Primero, ¿cuál ha sido el proceso de aprendizaje en cómo han ido mejorando la calidad tanto de sus contenidos, es decir, el fondo, como de la forma? ¿Cómo lo han ido mejorando? ¿Y cuál ha sido, segunda pregunta, alguna anécdota o alguna desaventura en algún momento, en algún episodio que estuvieran produciendo y que se han aventado el oso de la vida? Yo tengo un oso, se los voy a contar rapidísimo. Estaba grabando un episodio con Berenice Esquivel. Ella es la directora de Latinoamérica de Walt Disney Character Voices, ¿okay? Que es una amiga muy querida, trabajamos juntos en Disney hace muchos años, y es la papas fritas de Character Voices para América Latina. Y empezamos a grabamos el episodio, y de repente terminamos, nos despedimos, muchas gracias, te mando un abrazo, nos vemos pronto, sí, como no. Y en eso me doy cuenta que nunca le di clic a grabar. Uy, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo, Efraín. Imagínate que logré juntar, ahora que estaba lo del etiquetado de alimentos, y me agarré a los meros para que fueran a hablar del tema. Ya sabes, juntar agendas complicadas, era cuando íbamos al estudio, todo un rollo. ¿Y qué crees? Ese audio nunca existió. Entonces, sí, yo sí te entiendo. Estás abriendo heridas, que ya se estaban cerrando, Efraín. No entiendo por qué haces esa pregunta. Ya me da risa, pero... Sí, no, pero imagínate Hablando de heridas y de resiliencia, porque el de Prebook y esas cosas, acabo de cerrar temporada 1, me aferré, tengo obsesiones numéricas, entonces tenía que ser un año de podcast y descansar y tal. Me dedico a hacer planning de contenido, entonces hice 6 meses de calendario de la siguiente temporada, que tenía que cambiar, cuáles habían sido los podcasts más escuchados, a quién tengo que invitar, ¿no? Pero es que hay que tener un target más amplio, ya saben, ¿no? Todo bien bonito. Y entonces hay que grabar en estas circunstancias en donde la conexión de internet depende de todo, ¿no? Y ahí colgamos. Decidí que en la segunda temporada va a haber co-hosts, siempre terapeutas, va a haber episodios solo conmigo, pero va a haber co-hosts porque me interesa que la gente vaya a terapia. Y entonces mi co-host para los 3 primeros programas donde íbamos a hablar de narcisismo, pues tiene atrás un sonido que yo no alcanzo a oír. La disritmia me impide oír ciertos ruidos. Yo tengo una cosa que me hace oír ciertas vibraciones, entonces pues no oigo muchas cosas, ¿no? Tengo buen oído, pero hay cosas que no percibo. Entonces mando los 2 audios porque pedimos, para que quedara bonito el audio, a ver, te grabo en el celular, nos ponemos los audífonos en la computadora, nos estamos monitoreando, pero Vero, nuestra productora, tendrá 2 fríos, limpios. Y esto está muy bonito porque estamos hablando las 2 del narcisismo y qué libros puedes leer para entender el síndrome y no sé qué. Se compran y los pollos de abajo y la música y los niños, y yo no oía nada de eso porque estaba en el audio de mi co-host. Nos aventamos 4 episodios planeados con escaleta, con todo el asunto, a la fregada los 4. No. A la fregada los 4, y ya había comprometido yo con Vero a que salíamos en agosto. Vuélvelos a armar en 3 días con otra planeación porque mi co-host ya no está libre, a volver a armar todo. Y vieran qué bonito salió. ¿Vieran qué bonito salió? Claro, la segunda grabación siempre, yo volví a grabar también con Bere después y nos salió muy bien y quedó lindo el episodio, pero sí, esos osos son maravillosos. Alan. Mira, yo sumo todos los que ya han dicho acá. También se nos han perdido sin número de episodios de Social FM. Hemos grabado en el coche, nos han tocado mítines políticos afuera, manifestaciones, igual sonidos de la jungla de concreto, pero también algo que nos pasó una vez de plano, no había dónde grabar. Dixo creo que estaban arreglando. Nosotros no teníamos más que, no sé, un Starbucks cerca y necesitábamos internet y no sé, teníamos varias condiciones que teníamos que cumplir. Dijimos, ya, pues ni modo Starbucks y vámonos. Y nos fuimos, grabamos todo, obviamente con el ruido de fondo.
porque no podíamos parar, porque nosotros tenemos que informar cada semana, o sea, no puede tener. Entonces, ya que acabamos, un señor que está atrás se voltea y dice, oigan, están muy interesantes esos temas, ¿dónde los puedo escuchar? Y ya casi le dimos nuestra tarjeta y llegó de un follower nuevo, pero real, porque este señor estaba aquí atrás, escuchó todo, metiche, pero qué bueno, porque eso es lo que queremos, que más gente lo escuche. Entonces, ese, sin duda, no sé si vi eso, pero fue una anécdota muy chistosa. Y bueno, ahorita que estamos grabando en Zoom cada semana todos los podcasts, digo, claro, siempre hay cosas. Una semana entran algunos invitados, entra un cuate y dice, y decimos, y presentamos y este señor empieza a hablar, hola, ¿cómo están todos? No sé qué, y nosotros, no, le hacemos así como estamos grabando. Y entonces dice, ya se da cuenta de que no era el invitado, ya se muteó y creo que se puso más rojo que un jitomate. Pero bueno, claro, ahí puede pasar este tipo de cosas, uno no, o sea, entra la gente, a veces son nuevos, no sé, es toda una aventura. Oigan, hemos hablado un poco sobre la preparación técnica y cómo vamos trabajando un poco en la calidad de producción también. Seguramente, platicabas tú, Alan, hace un momento cómo empezaste grabando con ese Blue Yeti que fueron a comprar ahí a Best Buy con Ángel. Después ya entraron a cabina al estudio de Dixo y empezaron a producir ahí. Trabajan con Lady Productora, quien hace toda la post para ustedes. Pero luego también hay un tema de preparación personal, no nada más en lo que decía y comentaba Marisabel de cómo nos preparamos documentándonos y estudiando, ¿no? O como decía Fer, ¿no? Pues tienes que estar o estamos obligados a estar actualizados en los temas que tratamos al día, porque las cosas cambian rapidísimo. Pero me acuerdo, Alan, hace, no sé, unas 3-4 semanas platicábamos en una videoconferencia de otros temas y platicábamos sobre la preparación incluso de la voz, ¿no? Y tú tienes un background también donde cantas, eres cantante, ¿no? Y platicamos de cómo es el cuidado también de la voz y de modular, y platicamos por ahí, te platicaba yo de mi experiencia conociendo a este coach de voz, Roger Love, que te enseña a manejar voz, etcétera, increíble. Y nos estabas platicando tú de esa experiencia que tienes como cantante. ¿Cómo cuidan esos aspectos ustedes? Y también, Dani, desde tu punto de vista como padrino del podcasting, ¿qué tanto uno ya no te va a poder decir de otra manera, viejo? Pues sabes que es que lo curioso es que anteayer tuve un Instagram Live con una persona de paréntesis.com, igual me decía padrino. Lo que pasa es que yo entré, no sabía cómo se llamaba él, y yo pensé que él no sabía tampoco cómo me llamaba yo, y me decía padrino en vez de Dani, entonces, y yo no sabía cómo decirle a él, él me decía padrino. Pero bueno, venga, el padrino. Pensaste que te decía padrino así como brother. Sí, bueno, pero yo creo, exacto, ahora que lo estoy, por eso estoy como que atando cabos. Igual lo escuchaste anteayer, seguramente eras tú uno de los 1500 escuchas que tuvimos ayer. Marisabel sé que estaba ahí. Tu interlocutor te dice padrino porque le dice padrino a su audiencia, pero okay. Eso no quita que eres el Dani Corleone de los podcasts. Okay. Me gusta, o sea, creo. No, o sea, creo. Oigan, y entonces, vale. ¿cómo se preparan y cuál es la perspectiva que tienen cada uno de ustedes respecto a cómo se cuidan en ese sentido, ustedes en lo personal? Bueno, si quieren. Yo no cuido. ¿Quieres? Yo lo decía por. Yo soy muy rápida porque yo no cuido nada mi voz. Yo sí estoy consciente. De hecho, he tomado clases de canto. La verdad era algo a lo que me rehusaba mucho hacer. Pero creo que la educación de voz es muy importante. Y no digo, más allá del podcast, sí hay ciertos ejercicios, ciertos cuidados que tienes que hacer desde la vocalización no lo hago para el podcast, por supuesto, ¿no? Porque no voy a darle a las notas, pero hay varias cosas que sí, cuando son días de muchas conferencias, he hablado mucho, estoy cansado, sí tengo varios cuidados, sí tengo, digamos que varias técnicas, entre ellas es una que hago muchas veces antes de un concierto, es agarrar un poco de agua tibia con sal o con bicarbonato, hacer un poco de gárgara, eso ayuda a que tengas un poco más tranquila la garganta,
garganta, me ha funcionado mucho. También ya tengo litros acá de este broncolino, de esta miel de abeja, ya saben, estas bebidas que te puedes tomar en cucharada o con té. A veces sí, cuando voy a cantar sí me la echo así, pero de fondo, casi de la botella, porque eso te ayuda a hidratarla, ¿no? Y necesitas tener esa voz con potencia. También otra cosa que me he dado cuenta, que luego, que me han dicho que luego hago y así es, que voy modulando mi voz y entonces cuando ya voy a acabar un punto, como que bajo el volumen o hago otra entonación. Entonces ya tengo ciertos cues de voz que yo mismo a veces no me daba cuenta, pero que ha ayudado mucho a la producción y a decir, haces esto bien ahí y entonces sigue haciendo esto. Cuando vayas a acabar de hablar, detente, respira, haz este tipo de entonación y sigues, ¿no? Y entonces para nosotros también es más fácil editarlo. A veces me acelero mucho y eso es algo que yo también mismo escuchándome en el programa he podido decir, no, ¿sabes qué? Le tengo que bajar o tengo que medio respirar un poquito. Y bueno, tequila a mí me sirve. No sirve así, oficialmente no sirve. Me regañaría mi maestra de canto, pero a mí sí me da, siempre me da lo que necesito para entrarle. Por eso en mis lives tengo tequila todo el tiempo. Creo que es de familia, porque lo mío es el mezcal. A mí me enseñó a cuidarme Marcela Ro, que es cantante, que también es psicoterapeuta y que está ahora en el podcast del Deprebook. Y mi padre me obligó a pasar los veranos en clubs de oratoria, y mi padre pues era locutor y rentaba su voz. Entonces, aunque fumé muchos años, la ansiedad te manda como la nicotina muy fácilmente. Siempre estoy hidratando, siempre es maña de familia, ¿sabes? Estás acostumbrada a ver a tu papá todo el tiempo tomando agua, todo el tiempo té de manzanilla, todo el tiempo haciendo las gárgaras, todo el tiempo calentando los labios. Me ponía, si yo tenía que salir a micrófono con él, me obligaba a mis 5 minutos con el lápiz entre los dientes para pronunciar de manera adecuada. Y pues bueno, cuando en alguna época de mi vida canté, nunca de manera profesional, tengo muchos amigos cantantes, entonces se podía de vez en cuando echar gorgoritos con ellos, y pues sí, hay días en que la garganta ya no te da, ¿no? Y cuando la garganta no te da, una medida de licor puro, o sea, mezcal, whisky, lo que busques, una medida de limón y una medida de miel. Es una cuchara, no más, porque si no aquí la señora nutrióloga y los doctor comadre nos regañan. Y es emergencia, es como la pastilla de emergencia para la garganta, pero ojalá fuera nada más la voz. Tú lo decías, Efra, un coach de voz no es nada más la voz, es la técnica que habla, ya lo decía Alan, la modulación, dónde está tu inflexión para terminar la determinada frase. Y como dijo Dani hace rato, pensar en la musicalidad y el ritmo de tu idea para darle cadencia a tu episodio. Fíjate que ahora que comentas eso, le platicaba a Alan, justo en esta experiencia con este coach de voz, que, mira, yo estudié locución hace muchos años, recién me gradué de la universidad, y me tocó estudiar con varios grandes, ¿no? Como Fer Tapia, y fueron mis maestros, y me encantó estudiar con ellos. Pero nunca aprendí algunos trucos que este señor, en una sesión de 1 hora y media, nos enseñó. Entonces me acuerdo mucho que llegó con una persona que estaba ahí en el grupo, en la audiencia, y le dijo, primero pidió voluntarios, ¿no? Y pidió que el voluntario fuera una persona que realmente odiara y detestara su voz. Y entonces una señora levantó la mano y se acercó con ella, le puso el micrófono enfrente, y sí, cuando habló todos hasta nos recordamos, así como, ay, pero no, realmente una voz muy chillona. Y le enseñó a hacer un movimiento con la quijada, es decir, a desplazar la quijada a otra posición, mover un poco la lengua hacia arriba del paladar. Le volvió a pedir que hablara y era otra persona, pero fue un ejercicio ahí, en ese momento, vaya, no hubo práctica previa. Es impresionante lo que puedes hacer cuando aprendes a trabajar mucho eso, y me gusta mucho tocar ese tema porque nuevamente habla de la preparación que realmente uno tiene que tener si quieres realmente dedicarte a esto. ¿Cuántos años de nuevo tienen produciendo sus propios contenidos? Ya son muchos. Necesitas realmente estar dispuesto a hacer mucho trabajo para mantenerte en eso, porque lo decíamos hace rato, episodios y podcasts van a salir todos los días nuevos. ¿Cuántos van a durar y permanecer a lo largo del tiempo? ¿Quién sabe? ¿Y cuánta gente está realmente dispuesta a trabajar en todos estos aspectos que hemos mencionado para mantenerse vigentes allá afuera?
Hablábamos de cuántos podcasts crecieron de marzo, de que empezó el confinamiento para acá. Y estoy de acuerdo con Fer, por favor que existan muchos. Una herramienta terapéutica gratuita es grabarte. Y si necesitas sentirte escuchado, publica tu podcast en Anchor, dude. Te va a servir, no te va a costar, y necesitamos oírnos más. Eso es tu relief, esa es tu necesidad de contar. Eso no te hace un podcaster. Y no te estoy haciendo menos, ¿ok? Tu voz es importante, tu voz la tiene que oír alguien y por favor suéltala. Ser podcaster es un oficio que requiere técnica, que requiere metodología, que requiere disciplina, pero que requiere vocación. También lo dijeron ustedes al principio, lo dijo Dani, lo dijiste tú, lo reconocemos todos. Queremos contar historias. Cuando te quieres dedicar a contar historias, encuentras el camino. Y para encontrar el camino y no regarla tanto, aprendes metodología. Para ser podcaster tienes que escribir, tienes que saber de producción, tienes que saber de voz, tienes que saber de ritmo, tienes que saber de oratoria, tienes que saber de información, tienes que saber de producción, tienes que saber de social media. ¿Quieres dedicarle a todo eso 8 horas del día? Vas a ser un podcaster. Podcast es una parte de tu estrategia de contenido. Contrata a alguien para que te haga todo lo demás. Encuentra a alguien para que te haga todo lo demás. Y aprende lo que te toca hacer en esa parte del podcast, que es hablar. Claro. Sí, nosotros estamos ya punto a punto, siempre lo digo, siempre estamos a punto, pero ya estamos a punto de lanzar Dixo Academy, justamente porque lo que queremos es darles esas necesidades que puede tener el indie podcaster para profesionalizar o para que se escuche mejor su podcast y que ellos se dediquen a hacer lo que hacen bien, o sea, igual tienen una gran voz, tienen un gran tema, tienen una gran idea, son muy elocuentes, escriben muy bien, lo narran muy bien, lo musicalizan en su cabeza muy bien, pero pues no saben de producción, no saben de edición, no saben, necesitan una cortinilla y tonterías como en cómo me distribuyo. O sea, no saben cómo subir su podcast a iTunes, a Apple Podcasts, a Spotify. Entonces, lo que nosotros queremos en Dixo Academy es darle esas herramientas y acompañar a los indie podcasters para que lo puedan hacer, para que no se sientan solos en esta travesía, ¿no? Y que no sea nada más como cuando surgieron los blogs o blogger, ¿no? Que empezaron a escribir y de repente lo dejaban pues, porque no le daban seguimiento, porque pues tenían que estar escribiendo y anunciándolo y distribuyéndolo y dando difusión. Y la paciencia también, Dani, para entender que la audiencia se va construyendo con el tiempo. Exacto. Y que no es pongo algo allá afuera y mañana ya me escucharon 145,400 millones de personas. Probablemente te vaya a escuchar tu mamá, tu pareja y algún amigo perdido que se encontró por ahí. Sí. Y después, al día siguiente, pues ya hay otra persona que te está escuchando y por ahí de repente alguien le dio like y de repente empiezas a construir, pero es un camino que toma literal años, pero años construir audiencia para que la gente realmente, ¿no? Y hay mucha gente, claro, lo que pasa es que vivimos, y eso lo hemos platicado mucho, Alan, tú y yo, vivimos en la era de la instantaneidad, sí, donde muchas personas están acostumbradas a poner algo en Facebook, poner algo en Twitter y que le den like distintas personas y entonces ya sentirse autovalidados como algo que ya fue mucho valor, cuando pues realmente no significa necesariamente algo, ¿no? Y entonces construir audiencia toma mucho tiempo. ¿Cuáles dirían cada uno de ustedes? Me encantaría escuchar, ¿cuál es un consejo que pueden tener respecto a la construcción de audiencia para estas personas que están empezando o también para profesionales y gente que ya tiene tiempo haciendo esto? ¿Cuál sería una buena idea para construir o ir fortaleciendo su audiencia? ¿Qué han hecho que les ha funcionado? Podemos poner música de Jeopardy en lo que formulo la respuesta y todos contestamos. ¿Qué es? Sí. Yo ya la sé, nosotros en Social FM desde el principio teníamos claro que éramos nicho, que íbamos a una audiencia pequeña, que claramente las personas profesionales de la industria, redes sociales, y que incluso ya hoy día ya no es headliner en los festivales tipo
digitales, como el equivalente Lollapalooza digital, social media ya es como de los nombres más chiquitos que salen. Sabemos que ya no es un tema hot, ni sexy, ni nada. Y no estamos en contra de eso. O sea, nosotros estamos muy claros con quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, en qué somos buenos. Y siempre nos hemos enfocado en eso. Nunca hemos metido que inbound marketing, que que cualquier otra e-commerce. Ya hemos empezado a meter cosas nuevas, sí, pero siempre nos hemos quedado en el core y sabemos que la gente a la que vamos a llegar quizás son 100, quizás son 1000, quizás son 5000. Mientras una persona que nos escuche, nos agradezca y nos diga, aprecio mucho esto que han hecho, me ha servido para mi trabajo y para tener herramientas, para nosotros es misión cumplida. Sí, en efecto, yo coincido ahí con Alan muchísimo. Yo creo que, pues cuando empecé esto del podcast hace, pues si fue en 2015, pues ya 5 años. 5 años, sí. Jamás tuve la intención de ser famosa o que me pararan en el supermercado y me dijeran, ¿eres Fernanda la del bien comer? Cosa que me da un gusto, como no saben, ahora cuando me paran en el supermercado y me dicen, ¿eres Fernanda la del bien comer? Yo creo que siempre el consejo que yo les puedo dar es hacer las cosas con pasión, o sea, hacer lo que te gusta, como te gusta, no perder la originalidad, ¿no? Yo ahora veo que quizá llames en un posteo, en un video, en un podcast, quieres hacer lo que le funciona a la de al lado y lo quieres hacer tú, pues no, entonces ahí ya de entrada no va a ser un podcast exitoso, ¿no? Hay mucha constancia en un trabajo de podcast, hay mucha entrega, mucha dedicación. Yo, aunque no lo crean, escribo todas mis escaletas, soy muy ordenada, tengo un Excel con Lady Producción donde va viendo mis fechas, quién va, quién no. De verdad no saben, yo creo que los podcasters somos muy obsesivos. Veo el trabajo que hace mi hija, que también es podcaster de Dixo, tiene Bonomía, y es una obsesiva también y escribe punto y coma, como Dani decía que escribía sus guiones, ella también lo hace y es como nos funciona, o sea, implica muchas cosas como lo resumió muy bien María Isabel, y tener todos esos skills, todas esas herramientas, todas esas, pues, ¿qué será? Como facilidades, muchas veces no es para todos. Entonces, creo que todos podemos grabarnos, es muy bueno esto que dice María Isabel, escuchar tu voz. Yo antes me daba pena mi voz, decía qué horror, es horrible, y esto pues lo vas educando, ¿no? Si bien dije que no la cuido ni con tequila ni con esas cosas, creo que la mejor enseñanza es escucharte tú solito y decir, hoy no tengo que hacer esas muletillas, estoy hablando muy gringo, como que bowl, si puedo decir tazón. Entonces, como empezar a hacer esas críticas, autocríticas, y pues como les comentaba, la crítica de mi esposo cuando sí me escuchaba los podcasts, ahora me dice, ya eres buena, no te tengo que escuchar, y ya no me escucha, pero yo creo que es un camino, todos podemos hacerlo y muy bien. Y pues ahora que se abra Dixo Academy, yo creo que va a ser una excelente escuela porque todos sí necesitamos que nos enseñen de cero, y así voy a hacerlo y a leer el blog de cómo se hace un podcast. Puede ser que te funcione, pero pues la probabilidad es baja, según yo, en mi humilde opinión. Pero tocas un tema que es súper importante. Todos necesitamos seguir aprendiendo y todos necesitamos mantener esa actitud de eterno estudiante para poder realmente permitirnos desaprender viejas mañas, abrirnos a aprender cosas nuevas de gente que nos puede enseñar y no creer que lo sabemos todo, ¿no? Y María Isabel, ¿ibas a comentar algo? Pensaba es que estoy de acuerdo con todos, pero creo que son consejos para distintas etapas de quién quieres ser como podcaster, ¿no? O qué quieres contestarte como podcaster. Yo me dedico a hacer planeación de contenido. O sea, mi chamba es explicarle al cliente dónde está parado, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Soy lo que en mercadotecnia se entiende por planner. Entonces, juntando lo que todo mundo ha dicho aquí, que es también mi chamba, pregúntate para qué quieres hacer un podcast. Cuando tengas resuelto el para qué quieres hacer un podcast, vas a saber qué tienes. Tienes tiempo, tienes una idea, tienes los recursos necesarios, vas a poder planear tu producto. Muy bien. Ya lo planeaste. Y la pregunta que tú hacías, Efraín, era, ¿cuál es tu consejo para construir tu audiencia, no? Bueno, si ya sabes qué quieres decir, tienes inmediatamente quién necesita ese mensaje. Cuando tienes quién necesita ese mensaje, tu chamba siguiente es averiguar cuándo necesita ese mensaje.
en qué momento le resulta útil, ¿ok? Ya sabes en qué momento del día le resulta útil a una persona de esas características con ese mensaje, en dónde le queda cómodo. Si tu producto es un podcast, ¿dónde quieres que se entere de ese producto? ¿Ok? Cuando tienes resueltas esas 3 cosas, le puedes comunicar, oye, tengo un podcast con esto que tú necesitas, te lo anuncio aquí, que sé que estás acá. Estudiar una audiencia es estudiar los hábitos de la gente. Si tú tienes claro qué quieres decir, vas a tener claro a quién le dices y vas a tener claro a qué audiencia tienes que estudiar. Sobre lo que platicaba Fer de la autenticidad del mensaje, pues imagínense si yo no fuera auténtica. Imagínense que yo me subiera al Deprebook pensando desde esos que tienen enfermedades mentales, ¿no? O sea, el Deprebook, el para qué del Deprebook es nadie habla de enfermedades mentales sin vergüenza. Tú tienes, aquí de los 5 que estamos, les aseguro que alguien tiene o caries o gastritis o colitis, ¿no? Y alguno de nosotros podrá hablar de eso de manera natural y darnos consejos y decirnos que no, y tendríamos que hablarlo. Bueno, lo mismo hay que hablar de la ansiedad. ¿Cuál es la audiencia que yo quiero? Pues cualquier persona que no reconoce que por estar vivo va a estar enfermo, específicamente de enfermedades mentales. Cuando sé que es necesario mi mensaje, yo soy agorafóbica y tengo necesidad de salir, sé que la gente con agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada sale todas las mañanas para buscar chamba. Le dije a Vero, 8 de la mañana en lunes, es cuando está todo el mundo en el tráfico, llegamos 20 minutos. Ahorita esas necesidades cambiaron, cambio el formato, ¿no? Claro, justo quiero ser muy respetuoso del tiempo porque justo estamos llegando a las 6 de la tarde y quiero ser muy respetuoso de ustedes, de su tiempo, pero si me regalan unos 5 minutos más, quisiera cerrar con un par de preguntas porque acabas de tocar un punto súper interesante, María Isabel, y es el tema de cómo han cambiado los momentos de receptividad. Eso que tú explicas ahorita, muchos le llamamos momentos de receptividad, es decir, en qué momento las audiencias a las que tú te diriges están más abiertas o están más, pues sí, están más abiertas a recibir el mensaje que tú quieres comunicar. Y eso se utiliza mucho en planning, en comunicación. Es clave para entender tus momentos de receptividad que van amarrados a lo que acabas de decir, que es ese territorio de comunicación que cada uno de nosotros tenemos con el propósito que servimos con nuestros contenidos. Los momentos de receptividad cambiaron muchísimo durante la pandemia, ¿no? La mayoría de las personas estaban acostumbradas lo voy a decir de otra manera, la mayoría de los podcasters estábamos acostumbrados a que nuestros contenidos se escucharan en los trayectos, en los automóviles, que se escuchaban cuando la gente estaba en el gimnasio, ¿no? En las mañanas, entonces empezabas a publicar, pues sí, los lunes en la mañana, porque era cuando la gente se está yendo al gimnasio o está subiéndose al coche, etcétera. ¿Cómo les ha cambiado sus momentos de receptividad? A nosotros no tanto, si quieren empiezo. Nosotros hemos hecho generalmente encuestas en Twitter donde nos movemos con mayor afluencia y ahí lo que hemos puesto es un poco en qué momento escuchas, en dónde sabíamos que, y de hecho el propósito del podcast era porque sacarlo el lunes en la mañana, tu noticiario de información compilada, curada por nosotros, de lo que tienes que saber de redes sociales, para que en el tráfico te lo pudieras echar. De hecho, la duración que tenía era el trayecto promedio de aquí, de lo que haces a cualquier lugar, casi, ¿no? Caminando, en bici, en coche. Y nos equivocamos. Lo escuchaba manejando necesariamente, lo escuchaba muchas veces saliendo de la oficina, en su casa, tomaba notas, tenía que ser en un espacio mucho menos distractorio porque efectivamente necesitaban tener esa segunda pantalla o algo así. Entonces, en nuestro caso, a pesar de que sí, COVID y ha venido a cambiar un poco hábitos y que el podcast se decía que estaba cayendo en la gente que lo estaba escuchando o no, en nuestro caso también nos adaptamos, también hicimos un Zoom cada viernes en donde invitamos a todas las personas que son fans y dijimos, pues vamos a hacer algo distinto, pues escuchen el programa y todos pueden aportar algo en el chat. Entonces, y tú mismo estuviste invitado ahí, creo que es una experiencia distinta porque puedes ver a la gente, lo aprecia rarísimo. mucho.
lo aprecia mucho. Es rarísimo. Entonces, claro, sí, es rarísimo. Entonces, es rarísimo, es que tú piensas que cuando a mí me invitaron, yo pensé que todos estaban ahí para aportar, eran invitados todos de Social FM, y yo ya no entendía que habían unos espectadores y había unos que eran invitados. Entonces, como que al principio no entendía. Todos iban a ver al padrino. Exacto, no, pero que eran amigos, que eran otros invitados tuyos. Entonces yo decía, no te preocupes, Dani, yo siempre estoy ahí de cadenera. A donde vaya Alan a hacer evento, yo siempre voy de cadenera. Debería de explicar eso antes. Pero bueno. La respuesta rápida es no cambió. No cambió y seguimos haciendo y nos hemos adaptado a nuevas formas. Yo te puedo decir una cosa, perdón, rápido, Efraín, y creo que eso es importante. Si en el mes de marzo, abril y mayo sí bajó un poco las descargas de podcast de la red de Dixo, pero en junio tuve unos días de mayor descargas del año, o sea, incluyendo enero y febrero y marzo. Entonces, de repente, yo creo que a partir de junio, como que ya, no sé si tenga algo que ver con la nueva normalidad, no sé si tenga que ver con regresar un poco de lo que había cambiado, en donde todos como obsesivamente nos guardamos en casa y no tenemos que salir porque está el coco allá afuera, y de repente poco a poco volvimos a tomar nuestras no voy a hacer rutinas, porque pues, tampoco muchos no seguimos sin salir, pero como que ya regresas tratas de integrar la normalidad que tú tenías antes y ya, pero ya, o sea, como que ya se ha mantenido con los mismos niveles que teníamos anteriormente. Ya, yo en el caso del bien comer, pues yo creo que sigue igual. Ahí le he preguntado a Vero cómo van las descargas y creo que sigue igual. Es más, creo que quizá he ganado más escuchas últimamente por estar guardados y que la gente está escuchando más podcast, pero no creo que haya cambiado lo que nos preguntabas, Efraín. Yo creo que la gente y tus escuchas fieles siempre van a estar ahí esperando que, bueno, en mi caso, los jueves se publica el podcast, y ya saben, y le da a Vero algo que no se publica a las 5 de la mañana por X cosa, y ya le están bombardeando de, oye, ¿dónde está el podcast del bien comer? Entonces, creo que son los escuchafieles, y los que no, pues ahí están escuchándolo de repente cuando quieren, ¿no? Esa es la ventaja del podcast, que no porque se publique a una hora, un día, va a ser cuando la gente te va a escuchar. Ahí están, se quedan vivos. Claro, totalmente. Que fíjate que yo en mi experiencia lo que he visto es, sí hubo, igual, como decías, Dani, sobre todo en marzo, con todo el descontrol que hubo, yo sí vi una picada en audiencia. Sí. Pero después, conforme la gente fue retomando alguna forma de rutina, esa audiencia volvió a subir a los niveles en los que estaba y por encima de esos niveles también, y eso ha sido súper rico ver cómo va creciendo y cómo se va la gente pues se va volviendo leal a lo que estás haciendo, a lo que estás poniendo, porque es un claro mensaje, una clara indicación de que está sirviendo a alguien allá afuera, y entonces te quieren seguir escuchando y te van recomendando y se van sumando también. Y otra cosa que he visto es, y con lo que he estado experimentando también, sobre todo en las últimas semanas, es estar republicando episodios. Me fui a hacer el famoso Throwback Thursday, ¿no? ¿Se acuerdan de los viejos, de las viejas usanzas de Twitter? Es muy chistoso hablar de viejas usanzas en plataformas digitales, pero bueno, ya llevamos tantos años en esto que sí, el famoso Throwback Thursday. Ya somos viejos, ya no tenemos 20. Lo que pasa es que empezamos en Kinder. Washington, ya los que saben. ¿Pero qué haces? ¿Vuelves a publicar el mismo episodio, el mismo audio? ¿O? No, vuelvo a simplemente en plataformas sociales empezar a generarle tráfico a ese episodio que publiqué un año antes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hoy hice el Throwback Thursday del episodio 38, ¿no? Con Jorge Aguayo. Entonces, y eso funciona mucho porque la gente empieza a recordar, como su contenido
En el caso de mi podcast, es contenido en su mayoría evergreen, es decir, siempre vigente, porque no cambia mucho. Vigente, sí. Entonces, eso como que ayuda mucho. Oigan, les quiero agradecer profundamente su tiempo, de verdad. Gracias por regalarme estos minutos extra para seguir platicando. Me encantan los contenidos que están publicando todo el tiempo, los disfruto mucho y aprecio muchísimo, de verdad, que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros en Entre Mentores de ELSE. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación siempre, Efraín. Un gusto. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden suscribirse y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las historias y consejos que grandes mentores como nuestros invitados el día de hoy tienen que compartir. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.